Hola, mi nombre es Alberto Checa, soy biólogo de formación, estudié un doctorado en ciencias biomédicas y en la UNAM y esta es mi entrevista con el CEMIT. Bueno, pasamos de la parte académica a la parte de emprendimiento debido a la falta de oportunidades que vimos en la academia. La academia se está saturando de investigadores, se está saturando de maestros y vimos una carente oportunidad, o vimos que nos íbamos a quedar sin oportunidad de poder ocupar un puesto así, dado que los requisitos que piden, tanto de edad como de preparación, pues eran muy largos, estar en estancias postdoctorales de 5 años. Por lo tanto, mis compañeros y yo estuvimos platicando durante el doctorado y vimos que lo ideal sería poder hacer una empresa y así a lo mejor autoemplearnos y generar oportunidades de empleo para nosotros y para otros compañeros. Esto lo hicimos pues sin saber mucho de cómo se hace una empresa. Lo hicimos pensando en solo con la motivación de querer hacer algo por nuestro país, por nuestro estado, y por nuestras familias. Lo que queríamos es ver cómo poder eh, pues mantenernos, cómo poder retribuirle a la sociedad todo lo que nos ha dado, como es la educación. Hemos recibido educación gratuita desde, bueno, en mi caso, desde que estoy en la preparatoria, en la universidad y en el doctorado. Y bueno, esta educación la queremos retribuir en productos y servicios como son algunos productos biotecnológicos. Entonces, nuestra empresa que fundamos fue CAS Biotechnology, es una empresa centrada específicamente en productos biotecnológicos que puede ir desde medicamentos, cosméticos, suplementos, aplicaciones en la industria veterinaria, agroindustria, y también tenemos algunos desarrollos para la parte bioenergética. Entonces, con todas estas ideas, nosotros fundamos la empresa que hoy se llama CAS Biotechnology. Pues es importante tener una experiencia laboral porque eh, pues nosotros desde que estamos en el doctorado, pues es parte de la experiencia laboral. Recibimos un pago de una beca de CONACYT. No tenemos los beneficios ni, pues, algunas aportaciones que podría tener un empleo normal. Y eso, pues, son partes de las desventajas que se tienen, ¿no? Como ser estudiante, pero es parte de la experiencia que se tiene, ¿no? En la parte de la experiencia laboral. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto llamado Conogasi, que eso fue parte al final de mi carrera de estudiante de doctorado, que me ayudó mucho para poder concluir mis estudios y para tener también la experiencia de divulgación de algunos artículos y protocolos de carácter científico. Eh, es importante, pues yo no sé si es importante o no, yo lo que creo es que pues es el camino que nos han trazado y es el camino que seguimos. Se requieren recursos para hacer cualquier cosa y pues, desde armar una empresa se requieren apoyo económico, ¿no? Entonces, sí, pues es lo primero que se tiene que hacer para ir generando algún ahorro y poder formar una empresa. Entonces, eh, existen algunos apoyos en algunos estados donde se pueden hacer empresas, pero bueno, constituirla requiere un costo, pagarle al abogado, al notario, entonces, pues de esos tienes que sacarlo, pues, o ya sea de tu beca o de tu empresa, digo, de tu trabajo que puedas estar realizando en ese momento, ¿no? Entonces, pues es parte del proceso tener un empleo antes de tener una empresa. Pues los retos que se tienen al hacer una empresa son muchos, o sea, no nos preparan
durante la carrera científica hacer una empresa. O sea, nuestro perfil es solo académico y es lo que uno va formándose con la idea de que solo tienes una opción, ¿no? Ser parte de la academia. Eso no lo vemos malo, o sea, lo malo es que no te den las otras opciones, como es las opciones de tener una empresa, cómo formarla, cómo constituirla, que necesitas un poco de conocimientos en contaduría, en cuestiones fiscales, cómo se manejan los datos en el SAT. Todo eso es importante y es parte del proceso y sí es un reto, ¿no? Es un reto en el que te enfrentas y en el que dices, bueno, ¿cómo se hace? En nuestro caso, por ejemplo, al final del doctorado yo estaba viendo si teníamos que formar una C o una SC, una SADCB, entonces tienes que empaparte en estudiar e investigar qué, qué sociedad tienes que estar formando y cuál es la más conveniente. En nuestro caso, nosotros decidimos hacer una sociedad civil porque pensábamos solo generar servicios de consultoría, dar asesoría científica, pero nuestro camino nos fue guiando hacia otros lados y ahorita vamos a formar otra empresa que es una SADCB en el cual vamos a permitirnos vender nuestros productos que estamos generando, ¿no? Con la tecnología y los conocimientos que hemos generado hasta ahorita. Entonces, todos esos retos los tienes que ir afrontando, pero tienes que irte apoyando mucho de la gente que te rodea, ¿no? Luego la gente que estudió contigo en la preparatoria, viste que estudió Derecho o estudió Administración, estudiaron Contaduría, ellos te pueden ayudar mucho en ese camino, en ese trayecto. Hay que apoyarse mucho de tus amigos, familiares, que tuvieron la oportunidad de estudiar y tienen a lo mejor conocimientos que tú no creías que te iban a servir y pues vas viendo que cuando formas una empresa pues son importantes y te sirven muchísimo para poder constituirla y consolidar una empresa. Bueno, como les mencioné, CAS nace a finales de nuestro doctorado, platicando con el doctor Andrade, el doctor Andrés Andrade, el doctor Orlando Santillán, que son mis socios y mis colegas, son mis amigos. Vimos la problemática de la situación actual en la que nos encontrábamos en ese momento, que era, ok, vamos a terminar el doctorado y qué vamos a hacer saliendo, ¿no? Vamos a hacer un postdoctorado y qué vamos a hacer después. Vamos a esperar a que alguna universidad estatal, privada, nos dé un empleo o qué es lo que va a seguir, ¿no? ¿Cuál es el paso siguiente después de esto? Y pues vimos que las opciones eran pocas y difíciles. Está muy competido el obtener una plaza. Eso es una realidad que tiene nuestro país. Piden algunos requisitos que a lo mejor ya muchos no cumplíamos, como la cuestión de la edad. Y si bien pues es discriminación estar poniendo edades específicas para obtener un empleo, bueno, se siguen haciendo, ¿no? Y se siguen lanzando estas convocatorias con edades específicas. Entonces, lo que nosotros estuvimos pensando es, bueno, ¿por qué no hacemos nuestra propia empresa? Nos empleamos, tenemos muchas ideas, muchos proyectos que pueden ser realizados y pueden llevarse a cabo para tener un producto final y poderlo vender. O dar un servicio, en este caso estábamos pensando en servicios de bioinformática, de secuenciación de genomas, de a lo mejor de síntesis de proteínas. Entonces lo que nosotros decidimos es hacerlo. Teníamos otro proyecto, por ejemplo, el de bioenergéticos. Nosotros teníamos pensado utilizar y aprovechar todo lo que es la materia orgánica que se desecha en los procesos agroindustriales y aprovecharla para generar etanol. En ese proceso que estábamos pasando era la situación de que la gasolina estaba teniendo alza de precios y veíamos que el alza de precios se debía a muchos factores, ¿no? Entonces, una forma de mitigar o amortiguar el alza de precios, decíamos, bueno, podemos utilizar el etanol o el bioetanol en este caso, utilizando este tipo de desechos agroindustriales, ¿no? Entonces, eso lo que nosotros lo pensamos y dijimos, bueno, si tenemos esta idea, tenemos otras más, podemos empezar a generar empleo y poder tener proyectos con algunos inversionistas y empezar a generar productos, ¿no? Y servicios. Entonces, así es como se funda CAS.
con la idea de apoyar y retribuirle a la sociedad. Tenemos también otros proyectos que van hacia la materia de salud. Tenemos proyectos, por ejemplo, de propuestas para tratamientos contra el coronavirus. Tenemos propuestas para enfermedades de procesos infecciosos bacterianos. Estamos enfocados y concentrados ahorita mucho en el tratamiento de la piel y tenemos de hecho un producto que va a salir al mercado que es basado en fagos que infectan bacterias que producen el acné. Esto con el motivo de que, bueno, es un cosmético y en materia regulatoria es muchísimo más sencillo sacar un cosmético que sacar un medicamento, entonces por eso nos fuimos hacia esa línea, ¿no? Entonces, con todas estas ideas fue como pudimos lograr tener a Cas Biotechnology y por lo tanto fundar esta empresa. Pues las claves para que Cas Biotechnology esté creciendo, pues es tener muy sólido lo que uno quiere, el deseo de trabajar, el deseo de ver por los demás. Yo creo que lo que más nos motiva o el motor que tiene Cas Biotechnology es siempre ir viendo las necesidades que tiene nuestro país. Lo que nosotros buscamos es cómo ayudar a fortalecer a nuestro país, ver sus necesidades, sus puntos clave, por ejemplo, en cuestión de materia de salud, en materia de agroindustrial, en materia energética, ver cuáles son esas necesidades y cómo nosotros como biólogos o biotecnólogos especializados en diferentes áreas, desde bioinformática, microbiología, evolución, biología molecular, aportar nuestro grano de arena y darle una solución, ¿no?, a estos problemas. Entonces, eh, yo creo que eso es como pues, hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? Nuestra buena voluntad de querer hacer bien las cosas es lo que nos hace crecer, al menos esa es mi impresión y creo que no hemos cambiado en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo que hoy en día nos tiene en el lugar donde estamos, ¿no? Hemos estado creciendo poco a poco, pero creo que vamos a un ritmo constante y sólido, lo cual nos va a permitir crecer mucho más. Bueno, un caso que yo veo es que México es un país muy solidario, es un país que está acostumbrado a ayudar al prójimo cuando hay problemas, se podría decir que masivos, problemas sociales. Pero como te comentaba hace rato, hay un problema que a lo mejor tenemos los mexicanos también, que no estamos acostumbrados a ayudarnos de manera personal. Y se nos hace muy raro a veces cuando alguien viene y se nos acerca para ayudarnos, así como que no te lo esperas, no esperas que alguien se acerque y te quiera brindar su ayuda, ¿no? Tenemos un caso muy especial de la doctora Gisela de la empresa Haken. Ella llegó y se nos acercó y nos dijo, oigan, yo conozco un poco su trayectoria y quiero ayudarles. Eso se nos hizo pues algo impresionante, algo muy padre, algo que no se espera y pues es parte, ¿no? Yo creo que si nosotros tenemos esa mentalidad de ir y ayudar a los demás para crecer, vamos a crecer no solo como personas, sino vamos a crecer como sociedad, ¿no? Creo que México es un país muy grande, tenemos el potencial para hacer muchísimas cosas, pero creo que si nos enfocamos en cómo ayudar a los demás y cómo ayudar a que los demás salgan de ese camino tortuoso, en mi caso, por ejemplo, yo no sabía cómo hacer una empresa, entonces si alguien se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo le hago? Yo creo que mi responsabilidad es decirle cuál es el camino y cuáles son los pros, los contras, lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer. A lo mejor eso podría cortarle el tiempo en tener éxito, ¿no? Eso no lo veo como que yo estoy ganando algo o a lo mejor no directamente estoy ganando algo. Estoy haciendo que el país o el Estado tenga más empresas, más empresarios y eso pues, nos va a favorecer a todos, ¿no? Como sociedad. Entonces yo creo eh, que eso es lo que nos debe de dejar como muy marcado, ¿no? Que hay que ayudarnos en cualquier momento y que no solo lo esperemos en un momento de necesidad, ¿no? La ventaja que yo he visto es que hay mucha
hay muchas personas que se han acercado a nosotros y nos han brindado su ayuda. Les comentaba que compañeros o excompañeros de la preparatoria, o compañeros de, pues, básicamente de la vida, familiares, se han acercado a nosotros a ayudarnos y a crecer este proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto que tenemos es un proyecto que tiene una visión muy clara, que es ayudar a la sociedad. Entonces, creo que eso nos ha permitido que mucha gente se llegue y se nos acerque a nosotros y nos quiera brindar su ayuda. Y eso, pues, estoy muy agradecido y creo que vale la pena mencionarlo y hacerlo llegar, ¿no? Nuestro agradecimiento. Y creo que todos, bueno, la mayoría de la gente que está escuchando esto sabe a quién les estoy refiriendo. Como les mencionaba, yo estuve trabajando en Conogasi. Conogasi es una empresa que la fundó el doctor Julio Collado Vides del Centro de Ciencias Genómicas. Yo me acerqué al grupo de trabajo del doctor porque me motivó mucho esta iniciativa que es compartir el conocimiento. Creo que es muy bueno esta idea porque eso es como hace que crezca un país o que crezca una sociedad, ¿no? El tener accesible toda la fuente de conocimiento posible, ¿no? Eh, Esto lo que hizo fue darme motivos para también seguir adelante y poder tener idea más clara de lo que quería en ese momento, ¿no? En ese momento estábamos planeando formar la empresa, la formamos, la fundamos y la constituimos y vimos que Conogasi fue una herramienta muy buena y de hecho todavía sigue activa en el cual uno puede subir el conocimiento del área que sea, compartirlo y subirlo. Creo que es una herramienta muy, muy noble y creo que tiene muchísimo futuro. Entonces, con Logasi, el valor que tiene es compartir el conocimiento y eso es lo que me ha dejado marcado, ¿no? El haber trabajado con Conogasi. Pues un consejo que me hayan dado como para emprender, así como tal, no lo he tenido. Más bien es durante tu formación, al menos mi formación académica, pues es lo que me han dado mis profesores, ¿no? Mis profesores de carrera. Tuve la fortuna de haber tenido una materia que se llamaba Administración de Empresas en la parte de la carrera biológica. Y lo que nos dijo ahí el profesor es que hiciéramos, no nos enfocáramos tanto al temario que nos iba a dar, ¿no? Que era como la historia de la administración y la filosofía de la administración, sino que nos enfocáramos más bien en generar una empresa de carácter biológico que nos pudiera servir a lo mejor en nuestra vida, ¿no? Después de ser un estudiante, pues todo estudiante va a pasar por el mismo proceso, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar después? Entonces, creo que eso me dejó muy marcado y creo que si bien no me lo dio a mí particularmente ese consejo mi maestro, sí me quedó muy, muy, muy adentro de mí en el que tengo que hacer algo para generar empleo. ¿Por qué? Porque va a haber alguien atrás de mí que va a tener la misma preocupación, ¿no? Que es cómo vamos a generar un ingreso, cómo vamos a alimentar a nuestras familias o cómo vamos a tener una familia, si es el caso que decidimos tenerla. Entonces, ese impacto que genera en la responsabilidad de tener un empleo o la responsabilidad que tienes ahora para mantener empleos, pues creo que eso es una parte muy, 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 muy fuerte, ¿no? Que me dejó muy marcado, ¿no? El tener una empresa que no solo me va a dar empleo a mí, sino que le va a dar empleo a muchas personas, ¿no? Entonces, eso fue, creo que el mejor consejo que me pudieron dar y creo que ese es un consejo que yo les daría a los demás, ¿no? Que se atrevan a emprender. Sí da miedo, sí da preocupación, hay mucha incertidumbre en ese proceso, no sabes si lo vas a hacer bien, si lo vas a hacer mal, pero bueno, hay que atreverse, ¿no? O sea,
no hay nada más feo que decir lo hubiera hecho, ¿no? Yo creo que el haber dicho lo intenté y no lo logré es mucho mejor que decir no, nunca lo hice, ni siquiera lo intenté. Entonces creo que lo mejor que uno puede hacer es intentarlo y atreverse a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los miedos siempre van a estar, ¿no? Siempre te va a dar miedo el fracasar, pero pues hay que enfrentarlo pues, ver qué pasa, ¿no? Y qué sucede. Entonces, el mejor consejo que puedo darle a alguien es que lo haga, que lo haga y que se atreva a hacerlo, sea lo que sea su idea, ya sea pues desde un restaurante o un puesto de lo que sea, de artesanías. Digo, no todos vamos a ser científicos, no todos vamos a tener una empresa de base científica, entonces en lo que crean que son buenos, atrévanse pues, emprender. Todos vendemos algo en esta vida, ¿no? Todos somos prestadores de servicios, ¿no? Entonces, podemos hacer una empresa e intentar vender nuestro servicio por aparte y generar empleos para otras personas, ¿no? Entonces, ese es el mejor consejo que le podría dar yo creo que a un emprendedor.